sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros una semana más. ¿Saben una cosa? Estamos construyendo nuestro 6º aniversario en octubre, cumplimos 6 años de estar con vos martes a martes y la verdad el agradecimiento porque este espacio lo hemos creado de forma profundamente respetuosa pero también con un aire muy cotidiano sobre temas que impactan nuestra salud emocional y nuestra salud mental y sobre los que nos cuesta a veces tener criterio. Hoy vamos a estar hablando de un tema que se nos ha filtrado a todos y a todas y nos es difícil muchas veces saber cuál es el límite o cuáles deberían ser los criterios. Hoy vamos a estar hablando de lealtades invisibles cuando vivís desde lo que heredaste y esto complica un poco nuestra historia. Por ejemplo, podríamos decir que en una familia, vamos a partir de un principio universal, la familia se cuida entre sí y eso es lo que heredamos. Y por tanto, valores como solidaridad, apoyo, confianza forman parte de nuestra experiencia cotidiana. Pero resulta que en esa lealtad tenés un hermano, una hermana que es bien jodidito, bien complicadito, bien tortero, bien tortera. Entonces, en virtud de estas lealtades, vos tenés que estar asumiendo enredos económicos o conflictos que no te corresponden porque, ¿cómo le digo a mamá que no? Y por ayudar a un hermano, como dice el dicho, por vestir un santo, desvestimos otro. Es falta de solidaridad, deberíamos continuar en esto, estamos actuando desde el egoísmo, eso y más lo vamos a estar hablando hoy. Sí, y es que yo creo que vale la pena que empecemos a tocar estos temas. ¿Por qué? Porque de una u otra manera a todos nos ha pasado. Pero antes de comenzar ya a poder desarrollar el tema, nos vamos a ir a nuestra primer cápsula, Confía en Vos, donde Gilbert Carazo, psicólogo, nos dice, te exigís demasiado, ¿cómo reconocerlo y detenerlo? Veamos. ¿Es usted una persona que se exige demasiado? ¿Cómo reconocer cuándo es una autoexigencia sana, de excelencia, o cuándo es una exigencia insana? Bueno, es insano cuando usted siente que nunca es suficiente, que por más logros que tiene, nunca se siente completamente en satisfacción, necesita algo nuevo, algo diferente y nunca termina de sentirse en realización. Eso no es una exigencia sana, por el contrario es un tema de perfeccionismo, de pensamiento obsesivo, rígido, enfocado hacia el resultado. Mi invitación sería a que nos enfoquemos menos en el resultado y más en el esfuerzo. No se trata de la nota o de lo que pasa al final, sino del corazón, del esfuerzo, de la intención, la integridad que pongo en cada momento del proceso. Disfrutar el proceso da más satisfacción que solo el resultado final. Para bajar exigencia, no ponga como objetivo la nota, ponga como objetivo dar lo mejor de usted en cada cosa que hace. Gracias por acompañarnos y para desarrollar este tema, bueno, aparte de Rafael Ramos, también tenemos a Esteban Carvajal, bienvenido. Gracias, Paulette, muy contento de estar con vos y con Rafa y con todas las personas que nos ven por las diferentes plataformas. Sí. Estoy también bienvenido, Poli, también bienvenida, muchísimas gracias. Yo creo que confundimos valores con lealtades. ¿Vos qué pensás? Deberíamos explicar ambos, porque el valor de la solidaridad versus la culpa de tener que asumir lo que no me corresponde, pero con tal de no quedar mal, a veces, vos sabes que, ¿te acordás de aquel libro viejo? Es que Poli es mucho más joven que nosotros, ¿verdad? Tampoco tanto, pero... No, tampoco tanto. ¿Verdad? Pero de mitos y secretos de Virginia Satir. Ajá. Un libro viejo en la psicología, de cómo las familias se van llenando de mitos y secretos, ¿verdad? Y de cosas complicadas y no nos sabemos mover con libertad. O sea, nuestro criterio personal podría que significar una oportunidad de desarrollo, pero me voy a echar a mi familia encima. Y entonces al final eso nos termina anulando. Así es, porque las lealtades son constructos sociales que cada quien le va a dar, digamos, su matiz. En una familia, pues, de alguna forma, pues hay ciertas lealtades o ciertos códigos que se tienen que cumplir. Y como ahora hablábamos, ¿no? Puede ser
que yo tengo una forma de pensar, tal vez tengo una discrepancia, digamos, con ese hermano que es tortero, como dijiste, y de alguna manera, porque hay un código familiar, hay una lealtad, yo tengo que seguirla a pesar de lo que yo siento, a pesar de lo que yo creo, y eso genera una distancia, digamos, entre lo que yo quiero y lo que las demás personas piensan también, ¿verdad? Mi familia, mis padres, mis hermanos. Y además, esto entonces le mete la parte del valor, ¿verdad? También, que es un constructo que cada quien va desarrollando en su hogar o en su seno familiar, y eso pues genera una serie también de dificultades, porque entonces yo no puedo ser la persona que quiero ser simplemente por la necesidad de cumplirle a mi familia. Sí, y entonces, Paulette y Esteban, yo quería poner algo sobre la mesa, porque anteponemos la culpa a la libertad interior, anteponemos la culpa a la necesidad de poder ser yo. Y antes, recordarles que su comentario nos interesa muchísimo. Entonces, entra ya a FideCR en Facebook y hacernos llegar tu comentario en nuestra transmisión. Sí, creo que muchas veces eso que decía Rafa, ¿verdad? No me respeto, Esteban, por quedarle bien a los demás. Entonces estoy en un lugar, lo decía ahora fuera de micrófonos, en un lugar, en una situación, incluso con personas con las que ya no conecto, con las que ya no vibro, pero que de una u otra manera necesito estar ahí porque me dijeron, porque es su primo y ha estado con usted toda la vida, pero tal vez ya mi primo y yo tenemos cosas diferentes, ¿verdad? Yo siempre pongo este ejemplo porque conectaba mucho con este tema, porque yo tengo este valor muy alto de la lealtad y por eso he estado en lugares donde no debería estar. Ejemplo, el tema de las pestañas. Llega un momento donde ya el lugar no era cómodo, pero yo no sabía porque yo era leal a esa persona. Pero ya me costaba el horario, ya era como todo muy atravesado, pero la lealtad. ¿Y cuántas incomodidades me llevé por simplemente no tener esa conversación que a veces es incómoda? Así es, ¿verdad? Y yo creo que todos en algún momento nos han enseñado eso, de que tenemos que quedarnos precisamente porque es el amigo, es la señora de las uñas, ¿verdad? Es mi mamá o es mi familia, y a veces uno no conecta, como vos decías. Tal vez yo tengo discrepancias con mi propia madre, con mi propio padre, con mis hermanos. Pero es tu mamá. Pero es mi mamá y tengo que estar ahí. Y tal vez yo no quiero ir a visitarlo. Entonces nos meten tanto eso en nuestra cabeza que entonces empezamos a perdernos a nosotros mismos, simplemente por agradarle a los demás. Entonces es importante que empecemos a revisar eso y de alguna manera, como dijo Rafa también, soltar un poquito esa culpa, porque nos llenamos demasiado culpa, y eso pues para nuestra salud mental no es nada agradable. Este concepto de lealtades invisibles es un concepto que se deriva de la psicología sistémica, y tengo que leerlo porque es un apellido impronunciable. El primero que lo plantea a partir de estudios clínicos de familias es Iván Bosormenji, que creo que no lo estoy pronunciando bien, pero bueno, y planteó que en toda familia existe una especie de contabilidad emocional, donde dependiendo de lo que hagamos, sentimos que estamos en deuda o tenemos un saldo negativo, y esto directamente afecta nuestra posición. Y quiero poner un ejemplo muy sencillo. Entonces, Paulette tuvo una semana terrible, profundamente cansada, y este domingo se quiere quedar a descansar, y en el chat familiar la mamá de Paulette pone: hoy olla carne para todos, no me queden mal, ¿verdad? Entonces le da como ese matiz, y Paulette necesita descansar. Bueno, resulta que a veces vamos, ¿verdad? Y entonces Paulette fue sin gusto, llega a la casa, está medio seria porque está cansada. ¿Vos qué tenés? No, nada. ¿Qué tenés? No tengo nada. Ay, ya déjenme en paz y todo. Y se hace un zaferoco que se pudo haber resuelto por decir: mamá, te agradezco la invitación, pero yo no voy a ir. El problema es cuando viene la respuesta: tranquila, yo sé que para vos, Esteban, hay cosas más importantes. Este concepto de Iván Bosormenji me parece muy interesante, porque las familias no deberíamos tener deudas emocionales ni saldos pendientes. Para nada, porque ahí yo tengo que entender que yo soy una persona única y que no tengo, digamos, que responder a lo que las otras demás personas piensen o digan o hagan, ¿no? Aunque sea nuestra familia, porque eso es lo difícil, ¿no? Tener que cumplir cuando realmente yo no quiero, ¿verdad? En ese sentido, Paulette, por quedar bien, fue, pero se sentía mal y obviamente generó un mal ambiente. Entonces, como vos decías, es mejor que dijera: no voy a ir,
Y tal vez en ese momento la mamá se puede resentir, la mamá puede decirle un montón de cosas, pero ahí donde Paulette puede decir, o sea, otro momento yo voy a ir, otro momento, ahorita yo estoy cansada, pero ¿cómo nos cuesta a nosotros mismos decir eso, verdad? Y ¿saben qué es lo interesante? Porque muchas veces nosotros, ese sentimiento de malestar no viene de haber hecho algo malo, Sino de poner límites. de haber hecho algo diferente, que implica poner un límite. Claro, exactamente. Antier creo que hablaba con alguien y me decía, es que quiero ponerle, una persona la invitó a salir y ella no quería ir, y entonces yo le dije, mira, séle sincera, decirle que no querés, o sea, que ya no querés nada. Y ella lo puso y les latió el corazón a 1000, ¿verdad? Solo por decirle, mira, te agradezco la invitación, pero no creo que haya proyección, etcétera. Y cuando ella me decía, yo le dije, bueno, es que básicamente tal vez no estás tan acostumbrada a hacerlo, entonces te estás poniendo un límite, sentís extraño, pero eso requiere práctica, ¿verdad, Esteban? Muchas veces, conforme vamos practicando y saliendo como de esa zona de confort, de decir, no, voy a empezar a decir que no voy a ser leal en esto porque no me favorece, porque ya no va conmigo. Al principio se siente extraño, pero ya después con el tiempo se vuelve parte de vos. Y yo creo que deberíamos aprender a incomodarnos incluso eso para poder sernos leales a nosotros también. Y de hecho, perdona que yo, siguiendo el libro de Iván, él tiene varias lealtades como muy interesantes. Por ejemplo, lealtad de sufrimiento. Si mi mamá sufrió, si papá sufrió, yo no debería sentirme bien. Entonces, por ejemplo, papá y mamá nunca fueron a la playa y se sacrificaron y yo logré ser coach. Y entonces me está yendo bien. Entonces me siento mal si yo tengo un mejor carrito, una mejor vida, una mejor casita. Lealtad de sacrificio. En esta familia siempre hemos puesto a los demás primeros, entonces aparece la culpa. Lealtad de carencia. Inconscientemente pertenezco más si sigo teniendo las dificultades de los demás como propias. Lealtad a la pareja de los padres. A veces un hijo siente que debe compensar el dolor que uno de los progenitores le está causando al otro u otra. Y la lealtad al rol familiar. Entonces, a Esteban le dijeron que era el fuerte, a Paulette le dijeron que era la que tenía que reparar a todos, entonces no me puedo salir de ese rol. Yo estoy cansado de asumir responsabilidades de mis hermanos, pero yo soy el fuerte. Todas estas lealtades a veces crean vínculos familiares muy oscuros y muy confusos. Porque entonces, como vos decías, mientras estabas hablando, recordaba una paciente que yo tuve que pues viene de un extracto muy humilde. Ella llega a ser jueza de la República y de alguna manera se sentía mal de que ella pudiera tener lo que los hermanos no tenían, ¿verdad? Y de alguna forma la mamá pasaba, digamos, diciéndole cosas y ella de alguna manera hasta inconsciente hacía cosas como para que le fuera mal, ¿verdad? Claro. Y entonces me decía que se le dificultaba redactar o hacer, digamos, los expedientes o las resoluciones y de alguna manera era esto, era responder a algo de esa lealtad. O sea, yo tengo que ponerme en los mismos zapatos que ellos, cuando yo realmente pues lo he hecho por mi cuenta y tengo el derecho a salirme de ahí, pero tengo que guardar esa lealtad de alguna manera de estar todos iguales, porque en esa familia pues solo ella había salido adelante y de alguna manera pues tenía que, ella la que había roto, digamos, ese mandato que de alguna manera su mamá muy implícitamente también había hecho sentir en la familia. Y Esteban da en un punto muy importante, ¿cómo lidiar, Rafa, con esa culpa o esa presión familiar, ¿verdad? Porque este escenario que pone Esteban, yo lo he visto muchas veces, ¿verdad? Entonces, tal vez mamá o papá o incluso los hermanos te culpabilizan o te señalan porque estás haciendo las cosas diferentes. Ah, sí, entonces ¿verdad? Entonces como dice usted que es la papuda, frases como muy comunes, y entonces empezamos a cargar con eso. ¿Cómo lidia uno con estas? Porque al final es la familia. Nos vamos a reunir el domingo, pero siempre van a haber estos comentarios. Rafa. Sí, creo que la lealtad la podemos empezar a entender que lealtad es romper con la repetición del patrón familiar. Siempre se ha hecho así, en esta familia siempre se ha hecho así. Y recuerdo, hace un tiempo atrás, una amiga que viene de una familia que son de estas familias católicas tradicionales que hacen el novenario en casa, con rezos en casa, el rezo mensual, la misa, y después pues la familia se reúne a la comidita, lo cual está bien, ¿verdad? Porque más que una tradición es un proceso de acompañamiento en la transición del duelo y demás. Pero ella
decide que a su papá solo le va a hacer las misas. Y el que quiera ir a la misa, perfecto, y después no hay nada más. Entonces, esto provocó, ¿verdad?, como mucha molestia en la familia. Entonces, una tía decide hacerle, ¿verdad?, los rezos en casa y la comida. Y ella me decía, y le dejaron de hablar, y le decían, es que usted se nota que no amaba a su papá, y un montón de cosas ahí terribles. Simplemente actuó diferente, ¿verdad? Simplemente lo hizo diferente. ¿Quién podría tener la razón ahí? Yo creo que no es la pregunta, es ¿qué significa para mí romper con un patrón y crear una nueva acción? Y para que nos escriban hoy, Paulette y Esteban, tenemos que asumir el costo emocional que esto va a implicar, porque vamos a generar fricción. Correcto, o sea, hay un coste emocional, pero ese coste emocional no tiene que conducirnos a un coste de culpa, porque de alguna manera es un reajuste que yo tengo que hacer en mi vida con respecto a esas lealtades o a esas cosas que se han venido haciendo de una forma. O sea, yo rompo ese patrón, obviamente eso va a generar un costo en las demás personas, pero no tengo que caer en este tema de la culpa, de sentirme mal, porque estaríamos hablando de una lealtad unitaria y realmente no es una lealtad unitaria. Yo puedo tener, o esta persona pudo haber tenido una lealtad a su padre o hacia la memoria de él, pero no querer hacerle, digamos, el novenario y solo hacerle misas. Claro. Y de alguna manera esta persona no está faltando, digamos, al recuerdo de su padre y demás, sino que simplemente está generando otras cosas que para ella o para él son diferentes, y eso es lo que se hace sentir mejor. Entonces, en ese sentido, lo que no tenemos que es cargar con esa culpa, a pesar de que obviamente sí va a haber un coste emocional. Y Poli, una idea clave en esto es también comprender que la madurez emocional implica no copiar la historia familiar y que no deshonro a mi familia si yo decido tener una vida diferente. Sí, justamente nos dicen, ligado a lo que Esteban nos decía, nos dice por acá, y luego cuando llevas años sin poner límites y empiezas a ponerlos, la gente te ve agresiva. Y justo eso me pasa, no comparto mis logros, o ya te crees mucho por lograr cosas, y todo eso son como estas creencias y estas frases que van saliendo cuando empezás a poner límites, cuando empezás a desvincularte de esa lealtad que ya sabes que no te está favoreciendo. La gente te va a percibir como juega viva, como malcriada, como agresiva o agresivo, como ella, ahora qué jugás, ¿verdad? Son frases que uno escucha, pero es parte del cambio, Esteban. O sea, creo que cuando empezamos a practicar esto que estamos hablando, que estamos escuchando ahorita, y decimos, bueno, la verdad es que yo no quiero ir a esa comida del domingo, y lo digo y vas a quedar mal. Exacto, o no quiero ir o no quiero hacer cosas que me dicen que tengo que hacer. Sí. Por ejemplo, esta semana también atendí a una persona que me comentaba de que su mamá explícitamente le decía, porque son de campo, y le decía, es que usted no tiene que salir de aquí porque usted se tiene que quedar a arar la tierra, o sea, hacer lo que su papá hace, ¿verdad? Y entonces él de alguna manera dijo, bueno, no, yo me salgo de acá, me voy para la ciudad, para San José, y de alguna manera tuvo este coste emocional que les mencionaba, pero muy bien él no cayó, como les decía, en esa culpa, pero prácticamente sus demás hermanos sí hicieron lo que la mamá decía, ¿verdad? Entonces él fue el desleal, porque todos se quedaron en el negocio familiar, ¿verdad? Trabajando la tierra, y él no. Y de alguna manera pues es visto como el rebelde y demás. Pero bueno, por dicha él se fue haciendo de sus herramientas emocionales para hacerle frente a su familia, pero obviamente sí ha pagado un costo, ¿verdad? Pero de alguna manera lo que no ha entrado es en esa culpa, que es lo que no tenemos que entrar. Es un tema que mueve muchísimo ya en nuestras redes sociales, tenemos bastantes comentarios. Y nos dicen por acá, Rafa, desde niña recuerdo a mamá diciéndonos que el mal de uno era el mal del otro. Mi mamá murió hace 13 años y en sus últimos días mi hermano mayor y yo, que soy la que sigue, le prometimos a mamá que nosotros dos siempre íbamos a cuidar y apoyar a mis otras hermanas. Sin embargo, han pasado años y mis hermanas no han sido proactivas, no han tratado de surgir, siempre he tratado de ayudarles económicamente, pero desde hace un tiempo para acá siento que no puedo más. He cambiado y eso me ha hecho sentir mala hermana.
creo que llegó el momento de que cada uno asuma la responsabilidad de sus vidas y claramente cuando pasa algo, pues estoy presente, pero yo no me desvivo como antes. Quiero vivir para mí y mis hijas porque me lo merezco. A ver, quiero tratar de ser ordenado y rápido en esto. Hay que diferenciar, siempre nos va a crear un conflicto entre pertenecer y diferenciarnos. Pertenecer de forma ciega puede ser autoanulación y diferenciarnos no tiene que ser un conflicto interno. ¿Y a qué voy? Yo sí creo que uno le puede ser leal a la familia y el mal de unos es el mal de todos. Si estamos hablando de una enfermedad terminal, si estamos hablando de que Esteban es mi hermano y lleva 2 años y no tiene empleo y se puso a hacer transporte privado de aplicación y se le descompuso el carro y uno ve que Estevitan le pone y ahí. Pero también cuidado con la alcahuetería revestida de solidaridad familiar, porque hay familiares, y tal vez voy a sonar muy duro, que se sientan en la victimización y entonces provoca. Entonces sí, yo puedo ayudarle a mis sobrinos, pero son hijos de mi hermano, ¿verdad? Claro. Y yo les voy a meter el hombro porque los chiquitos no tienen por qué pasarla mal, pero mi hermano tendrá que resolver, tendrá que asumir. Entonces, diferenciarnos y establecer límites es muy importante porque pertenecer de forma ciega, Esteban, nos ata a compromisos que no podemos solventar. Nos anula y nos deja de ser, que seamos un ser para nosotros y más bien un ser para el otro, para la familia, para los hermanos, para la pareja. Entonces, en ese sentido, yo siempre lo que le digo a las personas que me consultan, no, yo tengo primero que priorizarme yo, porque si yo estoy bien para el resto de personas. Y está bien ser, como ahora vos dijiste, está bien ser leal y tenemos que serlo con nuestra familia, pero eso, el hecho que nosotros queramos hacer algo diferente, no nos hace personas malas, ni malos hijos, ni malos hermanos, ni malo nadie, sino nos hace personas autónomas que de alguna manera tenemos nuestro criterio y eso nos hace ser diferentes, tal vez para los otros, pero sí leales para nosotros mismos. Poli, hay una frase por ahí de Iván Bornos, bueno, de Iván. El ruso o algo así, ¿no? El ruso, sí. Entonces, que va como en esta línea. Si me permito ser quien soy, me seguirán amando. Ese es el gran conflicto, que sentimos que ser auténticos puede provocar que la tribu, el clan familiar no nos quiera. ¿Qué puede pasar? ¿Verdad? Puede pasar porque si llevas X cantidad de tiempo actuando de una manera y complaciendo a todos y empezás a hacer las cosas diferentes, tal vez no es que te vayan a dejar de querer o de amar, pero sí te van a ver diferente y eso es parte de, y creo que es una de las responsabilidades que uno tiene que asumir cuando estamos generando un cambio, ¿verdad? Yo siempre le digo a las personas, o sea, todo lo que está vivo tiene que cambiar y nosotros vamos a ir cambiando y van a haber versiones de nosotros que le va a gustar a gente y otras que no, pero lo importante es si nos gustamos nosotros y nos sentimos cómodos con eso que estamos haciendo. Esteban, por ahí leí una frase un poco fuerte, ¿vos cómo la ves? A veces la fidelidad mal entendida puede ser exceso de autosabotaje. Claro, porque lo que sucede es que no nos damos cuenta, porque como siempre digo yo, estamos más orientados hacia afuera que hacia el adentro. Y entonces no me reconozco. Y cuando yo no me reconozco, es fácilmente que yo me autosabotee y que de alguna manera disfrace todas estas cosas con una fidelidad hacia los demás, con una lealtad que realmente no es así. Entonces lo más importante es, una vez más, volcarnos a nosotros mismos, ver qué es lo que yo quiero, analizar por qué es que los otros me están pidiendo algo, por qué yo no lo quiero hacer y en ese sentido pues tomar decisiones y también comentarlas, es decirle a la familia, a esa mamá o a ese papá o a esos hermanos, por qué yo no quiero ir a esa celebración, ¿verdad? Sí. No simplemente decirle no porque me da la gana y ya está, aunque puede ser así, ¿no? Pero es decirlo de una manera, informarlo. Pero a veces eso es lo que nos hace falta también, de alguna manera, descubrir esas cosas y poderlas verbalizar. Y es lo que a veces no hacemos porque estamos desconectados con nosotros mismos. Hace unos meses estaba hablando con alguien un sábado y llegó y me dijo como, ay no, pues es que pereza, mañana tengo que ir a Grecia al matrimonio de una tía que no sé, espera, y estaba como ese pesar, ¿verdad? Esa pereza. Y yo no quiero ir y tengo que llevar a todo mundo y no sé qué. Y yo, ¿tengo o decido llevar a todo el mundo? Y hasta que, ¿verdad? Como que pausó y entonces él me dijo, bueno, la verdad es que yo decidí llevarlos a todos y yo me ofrecí a llevarlos, pero ya ahora no quiero, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas decisiones
tomamos desde un impulso para quedar bien en el momento o para tratar de solucionar o porque tal vez tengo un rol de salvador, no, yo me encargo, yo recojo, yo llevo, yo esto, y después me doy cuenta que no quería pasar mi domingo en un matrimonio en otro lugar, ¿verdad? Y quería hacer otras cosas. Entonces creo que el llamado aquí es a entender que muchas veces accionamos, Rafa, sin ni siquiera pensar, y ya después estoy en una pura quejadera. Sí, vean, hay dos cosas que quisiera plantear. Cuando la lealtad se convierte en un síntoma o múltiples síntomas, entonces yo siento ansiedad, contradicción, preocupación, tensión, frustración, pero no sé cómo detenerla. Y quiero poner un ejemplo muy sencillo. Estamos ya a 6 meses de Navidad, más o menos. Y entonces, ¿cuántas familias dicen el 24? Bueno, vamos a ir a desayunar donde tita Berta, luego almorzamos con tía Julia, luego tomamos café con el tito, y son las 10 de la noche, ¿verdad? Los chiquitos de chicha, todo el mundo cansado, todo el mundo corriendo. Ya a las 6 de la tarde uno estornuda masa, ¿verdad? Porque se le salen la masa de los tamales por todo lado, y uno dice, ay, qué cansado y qué pereza. ¿No sería mejor decir, bueno, nosotros cómo vamos a vivir la Navidad? Y este año, el 22 vamos a visitar a los abuelos, y el 24 no, pero ¿cómo, Esteban y Polet, ustedes le van a hacer eso a la familia? Bueno, es que yo creo que esa lealtad que genera culpa y contradicción tiene síntomas muy específicos, tiene agotamiento. Yo he escuchado cosas como estas en el chat familiar. Polet tiene un problema y mamá, pues necesito que me depositen 10,000 colones porque hay que pagarle la tarjeta a Polet, ¿verdad? Y no digo que esté mal, pero los gastos de Polet pueden ser impulsivos o superficiales. No lo vamos a juzgar, pero ¿por qué tengo yo que pagar eso? Ahora, si es 10,000 colones porque estamos recogiendo para la resonancia magnética, eso es otra historia. Claro. Eso es otra historia, porque entonces cada quien labra su destino y hay límites, y dentro de el espacio familiar hay límites, pero antes de ponerle los límites a los demás, una vez más tengo que poner límites yo mismo, yo misma, y a veces es ese desconocimiento que tenemos, por eso permitimos cosas, ¿verdad? Cuando yo de alguna manera, como ahora dijo Polet, no quiero llevar a mis familiares a Grecia, y lo hago a pesar de, ¿por qué? Porque entonces me van a ver feo, porque me van a criticar, porque se van a enojar. Entonces ahí es donde yo tengo que decir, bueno, sí, se van a enojar, pero les estoy explicando que es que estoy cansado, o que me pasó X, Y, Z cosa, y no quiero, o simplemente decir no quiero. Y eso no significa que yo sea un mal hijo, ¿verdad? O una mala pareja, un mal hermano. Me hace ser que en ese momento no. Muchas veces te he ayudado, hoy no quiero. Y eso es lo que la gente tiene que entender, que uno no siempre está ahí de forma, digamos, incondicional, porque realmente eso no nos sirve. Sí, Poli, y hay otra lealtad, Esteban, también que quiero poner otro ejemplo. Entonces, Polet y Esteban son hermanos, y entonces le dieron un diagnóstico a la mamá terminal, solo va a haber manejo de dolor. Y entonces Esteban dice, perfecto, eso es lo que vamos a hacer. Entonces Polet se enoja, no, porque mamá, pobrecita, hay que seguir luchando. Incluso ya la señora aceptó el diagnóstico y ya dijo, ya yo no quiero tratamiento. Pero entonces tenemos como esa lealtad, mamá, hay que salvar a mamá, suave. También la vida nos pone frente a la aceptación. Y entonces esas lealtades culpógenas también pueden someter a los demás a sacrificios innecesarios. Sí, y se hacen muchas cosas que al final tal vez ni siquiera la persona involucrada o protagonista quería. Por aquí tenemos bastantes mensajes. Saludos a Laura, a Ana Lorena, a Walter por su sintonía, y a Damaris. Y nos dice por acá, buenos días, bendiciones, muy buen tema. Nosotros somos 15 hermanos y siempre teníamos que ser fuertes y salir adelante porque nuestros padres nos enseñaron. Y esa es una etiqueta, Esteban, de que como papá y mamá nos enseñaron a ser fuertes, usted tiene que ser fuerte, tráguese lo que sienta, no exprese nada y dele. Y a veces es válido decir, bueno, ustedes 14 son fuertes, yo quiero ser débil, no quiero. Exacto. O sea, y no es malo que de alguna manera también nuestros padres nos enseñen a luchar, a ser fuertes y demás, y eso está bien. Lo que no está bien es que si en algún momento yo me siento vulnerable, yo tenga que esforzarme para ser fuerte, cuando en ese momento yo lo único que necesito es ser, o lo que me sale es ser débil. Sí. Entonces, en ese sentido tengo que flexibilizarme y no decir, es que como ellos eran muy fuertes, yo también lo tengo que ser.
No necesariamente, todos somos seres individuales y somos diferentes. Está bien que podamos modelar lo que otros hacen, pero yo tengo que entender que en ese momento en que yo me estoy sintiendo, tengo que ser consecuente con lo que yo siento y lo que yo pienso. Quiero poner otro ejemplo de lealtades invisible. Entonces la visión es siempre todos juntos, todos juntos, todos juntos. Ok, y entonces Paulette se va a casar y tenemos al tío Esteban. Y Paulette no quiere invitar al tío Esteban porque es alcohólico y le da el guaro vaquero y siempre hace... Y entonces la mamá de Paulette dice, si Esteban no va, yo no voy. Qué difícil, ¿verdad? Porque uno debería tener la libertad de decir, mamá, respeto tu posición, pero el alcoholismo y la agresividad, yo no lo juzgo, no lo malquiero, pero no lo quiero ahí. Claro. Por lo que él hace, no por lo que él es por lo que él hace. No lo juzgo como persona, pero su conducta... Entonces, qué difícil, porque ¿cuántos de nosotros como terapeutas y Poli como coach hemos escuchado esto? Es que mi mamá dice, es que mi papá dice. Sí, los mandatos. Los mandatos, y de alguna manera va igual. O sea, si la mamá dice, yo no voy, si no va el tío Rafa, bueno, mamá, pues me va a doler muchísimo que no estés, pero vos estás invitada, es el tío Rafa que yo no quiero que vaya, es mi boda o es mi celebración, me va a doler muchísimo, pero si no quieres ir, no vayas. ¿Cómo nos cuesta llegar a ese punto? Aunque sea nuestra mamá, porque una vez más, yo tengo que ser fiel a mí. Y que eso no sabe rico, o sea, decir esto no No, sabe para bien. No, para nada, no sabe bien. Pero ahí es donde tengo que ser fiel a mí mismo y ahí es donde vamos ordenando a las personas, porque eso es lo que pasa. Si yo no le pongo límites a las personas, ¿cómo se van a ordenar? Al principio va a generar una gran resistencia, pero después la gente, si le explicamos y le decimos, va a entender. Y yo creo que tenemos que empezar por esto que es tan incómodo. Buenos días, también debemos ser maduros para aceptar también las decisiones de otros. No siempre las personas tienen que estar para nosotros, y es cierto, ¿verdad? Tal vez tengo la mejor exposición, te voy a invitar a mi finquita en Grecia, tengo piscinita, y llego y te digo, Esteban, es todo pago, es este fin de semana, vamos. Es mentira, ¿verdad? No tengo una finca en Grecia con piscina, eso no, como que sí, como que fuera algo real. Y vos me decís, uy, Paulette, no puedo, o no quiero, o no, gracias. Tengo que aceptar ese no, de que es válido también, no precisamente porque sea todo maravilloso me vas a dar un sí. Exacto, y es que si yo de alguna manera lo estoy viendo de otra forma, es porque es mi expectativa y no necesariamente mi expectativa tiene que ser la expectativa suya. O sea, yo tal vez mi expectativa era que vos me acompañaras y estuvieras vacilando en la piscina. Es mi expectativa, pero no es la tuya. Y yo tengo que entender también y cuestionarme por qué es que me molesta tanto que vos no quieras ir. Sí. Entonces ahí voy encontrando pistas y de alguna manera voy reestructurando pensamientos para generar conductas más saludables y emociones más saludables. En nuestra sección Sin Nudos Mentales, nuestra cápsula, Mónica Segura nos va a hablar de el rol de la empatía en relaciones duraderas, justamente ligado a esto que estamos conversando esta mañana. Veamos. La empatía, algo tan importante en las relaciones, es un acto del corazón que nos permite poder sensibilizar y mirar desde otra perspectiva. No siempre estamos acostumbrados a poder comprender el mundo de la otra persona. Estamos más acostumbrados a señalar, a hacer juicio, a criticar y a quejarnos. Quiero invitarte a que la empatía sea parte de sus relaciones. Eso las va a hacer duraderas porque vas a poder entender otras formas de pensar, poder comprenderlas, pero también poder ser útil para ver cuál sería tu rol más esencial en esas relaciones. No necesariamente es romper el vínculo, no necesariamente es generar un conflicto. Creo que la empatía nos invita a podernos unir, a poder buscar entre nosotros algo común y ser relaciones que de verdad puedan sanar, ser vulnerables, pero sobre todo crecer juntos. Hoy estamos hablando de esas lealtades invisibles, esos momentos o esas costumbres o esas creencias que nos mantienen en lugares, personas o situaciones que ya no deberíamos estar, pero que nos cuesta llegar y decir hasta aquí, porque nos da miedo lo que vayan a decir, lo que vayan a pensar y cómo nos vayan a tratar. Y nos dicen justamente hablando de cómo muchas veces asumimos roles que no nos tocan, Esteban. Sí, justo mi mamá dijo que ella no tenía problema de ir a un asilo de mayores y una hermana dijo, yo me la llevo conmigo y mi mamá realmente no quiere eso. O sea, la mamá dice, yo quiero irme a un centro, ¿verdad?, de adulto mayor y una de las hermanas dice, no, usted se viene conmigo.
Bueno, eso no es respetar la voluntad de la persona y qué difícil es eso, ¿verdad? Es también ahora que hablabas de personas adultas mayores, es cuando también los hijos dicen, no, es que tenemos que llevarnos a mamá o a papá para alguna parte, ¿verdad? Ya sea un lugar de larga estancia o la casa de un hijo, y tal vez ese padre, esa madre no quiere, ¿verdad? Y entonces más bien a veces le hacemos un daño más que un bien, Claro. aunque tenemos que ver cada caso, porque ya hay personas que tal vez no se pueden cuidar y más bien es un riesgo para ellas, pero hay algunas personas que no, ¿verdad? Que simplemente es lo que yo decido porque usted se tiene que venir, porque ya usted no se puede cuidar sola, y tal vez la persona todavía puede hacerlo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo nos cuesta entender eso y tomar decisiones basadas en lo que las otras personas también quieren y respetar eso? La verdadera madurez de los lazos familiares podría leerse como así, y tengo unas frases aquí bonitas que consiste en lograr una posición adulta. Los veo a todos, honro su historia, agradezco lo que recibí, reconozco sus heridas, no los juzgo, me quedo con lo bueno, pero me permito no repetir patrones. Y este es uno de los actos psicológicos más profundos y más liberadores, porque al final nosotros hemos escuchado, y creo que también en todas las familias, uno dice, Navidad, por ejemplo, o qué triste, el almuerzo del Día del Padre o el del Día de la Madre, nos vamos a juntar en la casa de tal, y eso va a terminar en tragos y en un pleito. Pero ¿cómo no ir, verdad? Mamá dice que ella sí va a ir. Bueno, entonces, ¿por qué entonces el 13 o el 14 o el 17 o el 18 tenés un momento con tu mamá? Pero yo creo que uno puede escoger estar o no estar. Sí, siempre se puede decidir y sabiendo que va a tener consecuencias y que tienes que aprender a sentirte cómoda. Porque creo que la paz, Esteban, que nos dé tomar esa decisión, eso no tiene precio. Tal vez se siente feo al principio y después dice, ay, qué dicha, me evité todo el drama. No es negociable ser Sí. consecuente con uno mismo. Es una vez más lo que yo siempre trato de hablarle a las personas. Tenemos que ser consecuentes con nosotros mismos porque de alguna manera eso nos hace mejores personas. Porque entonces lo que siempre pasa es que entonces quedamos bien con el resto de las personas, pero entonces sí, vamos a esa fiesta y tenemos mala actitud, nos sentimos mal y entonces va a generar una serie de dificultades. Aquí Laura da un punto muy importante y es que dice, a los que estamos criando hijos, creo que es muy importante validar sus sentimientos y decisiones, no obligarlos a compartir con familiares que ellos no desean. Por ejemplo, que puedan decidir a quién desean invitar a una fiesta. Y me encanta que lo y creo que es tal vez de la crianza moderna, porque en mi época era como, se invita, salada, a usted le cae mal, no importa, va a llegar, ¿verdad? O sea, y tal vez uno no se sentía tan cómodo con esa tía o con esa vecina o ese vecino, y tocaba, ¿verdad? Porque tal vez si es el vecino de enfrente, ¿cómo van a ver que tenemos fiesta y no lo invitamos o no la invitamos? Entonces creo que ahora, tal vez con la crianza más moderna, Esteban, se toma más en cuenta lo que los niños o los adolescentes también están pensando. Exacto, bueno, también es una línea muy delgada porque hay que entender, digamos, por qué la otra persona no quiere, porque entonces podemos caer en eso de que entonces siempre respéteme a mí porque es lo que yo digo y ya está, cuando realmente tal vez la persona está siendo muy egoísta y no está queriendo participar. Entonces también es entender un poquito el por qué la persona no quiere, pero también la persona tiene que ceder. También hay que hacer cosas, digamos, porque tal vez nuestra familia o nuestros padres lo necesitan o nuestra pareja no lo necesita. Y bueno, hay que sopesar esas cosas porque no siempre voy a decir que no, simplemente por el hecho de que yo me siento así y tengo que ser fiel completamente a mí, ¿no? O sea, tengo que también hacer el análisis por qué no quiero ir a esa fiesta, por qué no quiero llevar a esta persona o por qué no quiero de alguna manera hasta inclusive prestarle dinero. Nos dicen por acá, Rafita, bendecido día, Rafita y compañía y chiquillos, un caluroso abrazo, cuídense mucho, lindo día, saludos a Alejandra Badilla que siempre está con nosotros. Y también por acá nos dicen, qué interesante tema, yo tuve que poner límites en algún momento por mi paz, algo que no fue fácil, en el momento fue con mucho dolor. Sí, vean, si uno tiene que dejarle hablar a un vecino o incluso un compañero de trabajo, esto se puede entender porque lo sentimos de nuestro entorno, pero no lo sentimos propios. Pero aquellos que sentimos propios siempre nos van a generar un conflicto porque además tiene muchas implicaciones. Porque si yo decido ponerle un límite a Litan por su carácter,
Pero bueno, vamos a seguirnos viendo en velas, bodas, 15 años, funerales, almuerzos dominicales, este tipo de cosas, y qué complicado. Entonces puede ser un límite desde la cordialidad, pero con distancia en la intimidad emocional. O sea, nada me cuesta a mí decir, tal, todo bien, sí, bueno, qué dicha, ¿verdad? Bueno, saludos, y listo. Pero sí es doloroso porque existe el estereotipo de que un hermano no traiciona, de que un papá no traiciona, de que una mamá cuida y abriga, no lastima, y enfrentar ese límite es reconocer que esos estereotipos en nuestra familia no están funcionando, y es un acto de autocuidado, pero pertenecer está por encima muchas veces del ser, y por eso es que nos cuesta mucho establecer estos límites. Por eso honramos a nuestra familia, nos llevamos bien, etcétera, con cordialidad, pero escogemos. O sea, uno puede encontrar consanguíneos profundamente distantes, y uno puede encontrar gente que no es consanguínea y ser profundamente cercana también. Una cosa es la familia donde nací, y otra es la familia que yo construyo, Que voy eligiendo. y que voy eligiendo a lo largo de la vida. Sí, y esa elección pues está también mediada por ese reconocimiento que yo tengo de mis conductas, de mis pensamientos y de mis emociones. Entonces, una vez más, tenemos que prestarle atención a eso para de alguna manera poder, desenvolvernos con las demás personas. Creo que también con el tiempo podemos ir cambiando en el tema de que tal vez Esteban y yo éramos súper fraternos en X cantidad por un tiempo determinado, porque nos unían proyectos, porque maneras de pensamiento, y luego de una u otra manera nos vamos desligando porque ya pensamos diferente, porque tenemos otros trabajos, porque estamos viendo otras etapas, y no por eso me hace mala persona. Nada más creo que también entender que las personas van ocupando también espacios y momentos, y que hay que a veces soltar. Estevita, Poli, el tiempo nos ganó, entonces vamos a tu mensaje final. Bueno, lo más importante es que usted tiene que ser honesto, honesta con usted misma y ser leal a usted. Ya luego usted tendrá tiempo para poder, de alguna manera, pues, hablar con su familia o con esas personas cuando usted no quiera hacer las cosas, y decirle el por qué e informarlo, que eso es lo más importante. Por supuesto que este es un proceso de crecimiento, es un proceso de continuidad constante, van a ser en la contradicción. La libertad siempre tiene fricción, entonces es importante caminar, ¿verdad?, reconociendo las emociones, pero reconociendo la libertad de elegir. Ustedes pueden localizar al doctor Esteban Carvajal en el 8844-5868 o en sus redes psicólogo clínico Esteban Carvajal. A la coach Paulette Villafranca en el 6292-9226 o en pauletevillafranca.com, y además entren a sus redes para que sean parte también de un programa que inicia el 25 de junio, si no me equivoco, para aquellas personas que están pegadas en el duelo con su expareja y no terminan de terminar el duelo. Entonces ni picamos la leña ni prestamos el hacha. Y por supuesto te invito a que seas parte de El Arte de Amar Despiertos, un encuentro de 3 días, 11, 12 y 13 de septiembre, en Casa San Benito, la de los Salesianos, junto a la doctora Mónica Segura y Stephanie Vilches. Y si ustedes son una pareja que quiere fortalecer su relación, sé parte de este encuentro al 8830-1038. Podés reservar, podés pedir información y hay facilidades de pago. Es todo incluido: alimentación, materiales, es la noche del viernes, todo el sábado y la mañana del domingo, y cada pareja va a tener su espacio íntimo. Esteban, muchas gracias. Poli, muchas gracias. Encantada, como cada martes. Y para cerrar, nos vamos a ir a nuestra última sección, nuestra cápsula Vuela Alto, donde Carla Sánchez, psicóloga, nos habla de autosanación emocional, claves para no vivir desde la herida. Nos vemos y nos escuchamos el otro martes a las 11 de la mañana en Sin Límites. A veces te das cuenta que estás viviendo siempre desde el dolor, desde el enojo, desde lo que pasó. Y vivir con esta herida abierta únicamente hace que tus vínculos y tus relaciones interpersonales se vean afectadas. Yo te invito a que puedas ver tu historia, por más dolorosa que sea, desde el amor, desde el agradecimiento y la construcción a partir de lo que dolió, que nazca algo nuevo, algo que pueda enriquecerte de alguna manera, y desde ahí puedas empezar a mejorar tus relaciones y vivir como te lo mereces, bien y en paz.
sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos.